¿Es el suicidio un acto de libertad? ¿Puede pensarse filosóficamente sin caer en el tabú? Mic, gente. Soy Tider, doxa en las redes sociales, y en el capítulo 1 de The Soft Rage Sessions, Simon Critchley y su obra, o mejor dicho ensayo, Apuntes sobre el suicidio. Bueno, ya que vamos a tratar, voy a hacer el primer inciso, ya que vamos a tratar del tema del SUI, y es estos algoritmos de la nueva era digital quieren ser tan familiares que, bueno, hay ciertas palabras que pueden ser delicadas para estos pequeños algoritmos, así que voy a echar mano al pequeño diccionario desarrollado por Soy una pringada Junior Gili, Mic, para intentar escabullirme de esa censura impuesta en estas pequeñas plataformas llamadas redes sociales. Por tanto, al SUI le tendremos que llamar o Petit Suisse, o Suicida Girl, como diría Junior. Así que si veis que tengo un vocabulario un poco extraño, no es una autocensura a merced de mis gustos, sino que es una autocensura impuesta por los algoritmos. Así que el podcast pasado ya dije que probablemente esté diciendo mal la mayoría de los apellidos, pero como nadie pronuncia bien ni mi nombre ni mi apellido, creo que eso me da como el comodín de caballito blanco para yo también pronunciar mal todos y absolutamente cada uno de ellos. Así que it's not my fucking business, girl. Empecemos por la biografía. ¿Quién es Simon Critchley? Simon Critchley es un filósofo británico nacido en 1960, formado en la Universidad de Essex, si no me equivoco. Eso es. Influenciado mayoritariamente por autores como Althusser, Foucault o Derrida. Ha sido profesor en la Universidad de Cardiff y en Essex también. Director del Colegio Internacional de Filosofía de París entre los años 98 y 2004. Y actualmente es profesor en The New School for Social Research de Nueva York. Ejerce ahí desde el 2004. Tiene más de 20 obras conocidas, donde destacan ensayos sobre la ética, el Suicida Girl, el fútbol, personajes del pop como Bowie. Hoy, en concreto, nos vamos a centrar en su ensayo Apuntes sobre el Suicida Girl. Un libro, la verdad, que me ha atravesado palabra por palabra. Me he sentido muy reflejada en lo que ha escrito. Y es curioso cómo personas que nacen en contextos muy diferentes, pensamientos muy diferentes, influencias muy diferentes, puedan tener como intuiciones vitales parecidas, ¿no? Es su primera obra, la que leo, la única por ahora, pero es de esos pocos autores, junto con otros que ya hablaré en otros vídeos, les he cogido un cariño inmenso en tan poco tiempo, ¿no? Así que sé que volveré a sus lecturas de manera constante, como me ha podido pasar con Nietzsche o Deleuze, Zizek, Zizek. Ya me perdonaréis las pronunciaciones. Repito, nadie pronuncia bien mi nombre ni mi apellido, y no por ello los puedo condenar a guillotina. La edición que yo tengo es la edición de Alpha Decay. Es la segunda edición corregida en el 2022, entonces Critchley introduce en este libro un nuevo prólogo, y digamos un prólogo actualizado al contexto actual, escrito en plena pandemia. Y quiero empezar desde el prólogo. Tengo ciertas marcaciones hechas, aunque no tengo un guión muy claro de lo que quiero seguir, así que divagaré un poquito. Ideas que saltan en mi memoria. Al final no quiero hacer un destripamiento completo de la obra o del ensayo. Quiero
opinar o mencionar esas ciertas cosas que a mí me han llamado mucho la atención y también dejar un poquito al aire lo que realmente el meollo que tiene realmente para que pues cada uno vaya a su propia biblioteca a buscar esta lectura. Es una lectura súper fácil de leer, es una lectura preciosa para verano, o así lo he leído yo, aunque en otoño también, bajo la lluvia, tiene que ser gustoso leerlo. Solo que si te pilla en un otoño melancólico y depresivo, tiene como muchas afirmaciones que pueden retroalimentar ese sentimiento de tristeza. Por tanto, yo creo que en verano se lee mucho más ágil, arrezagándote en el sol de la última hora o en el sol de la primera hora. Eso ya cada cual a su gusto. Con un café, un té, una infusión, también cada uno a su gusto. Es una lectura bastante amena. Es una lectura que se hace rápida eh, y a pesar de tener muchas referencias bibliográficas y mucha referencia a pensamientos de otros autores, no se hace para nada pesado de leer. Así que bueno, aquí ya, de inicio, suelto la invitación para quien quiera leerlo. Lo único que me da miedo de hacer autores que todavía siguen vivos es que de repente, de una manera random, les pueda llegar los vídeos y digan, pero esta penca, pero esta zarapastrera que no sabe ni lo que está diciendo. Pero repito, como en el vídeo anterior repetí, soy un ente, una fantasía, una ninfa. Esta es mi casa, una de mis casas. No sé ni tengo la razón, no sé la verdad, ni tampoco la mentira. Me eximo de todas las responsabilidades de los pequeños errores que pueda haber aquí. Al final no dejo de ser una estudiante de filosofía que lee ciertos libros y se pierden muchos parágrafos de lo que lee. Si buscabais algo académico, este no es vuestro sitio. Os invito a iros, de hecho. No, quedaros que va a ser interesante. El prólogo de la segunda edición, realizada en 2022 en plena pandemia, pues trae muchas actualizaciones a la situación actual a la que estamos viviendo, ¿no? En ese pequeño repaso a la actualidad menciona el auge de trastornos mental girls y pensamientos suicida girls, incluso el petit suisse en la nueva población general joven adulta, que serían los Gen Z, que seríamos los Gen Z, el prolapso del Internet, las afecciones, ¿no?, que ha provocado pues esta nueva era algorítmica, y también habla o menciona en un punto algo que me gusta o que me atrae, que es el concepto de la autodestrucción colectiva o el suicida girl colectivo, ¿no? De esa manera, dice en el prólogo, nos hallamos todos inmersos en una suerte de suicida girl colectivo, más bien lento, como un ejecutivo drogado y tambaleante que se asoma al vacío desde la azotea de un edificio de oficinas. Me recuerda mucho esto un poquito al pensamiento o a la premisa de There is no alternative de Margaret Thatcher, ¿no?, de la cual Fisher desarrolla todo su pensamiento hacia lo que él llama realismo capitalista. Otro día hablaremos de realismo capitalista y de Mark Fisher, autor que lo guardo en el fondo de mi corazón, dado que con él hice el trabajo de fin de grado de mi carrera. Bueno, otro plot twist que abriremos otro día. Tiene un prólogo interesante en el que pues ya he hablado de que habla de la generación Z o del Igen, ¿no?, como denomina Twingie supongo. Generación del Internet, ¿no? Esa gente que hemos nacido entre el 95 y el 2015. Esta gente que hemos alcanzado la adolescencia una vez que ya estaban asentados los móviles inteligentes, smartphones,
y cómo todo eso ha permeado toda nuestra cognición, nuestra identidad y nuestra forma de relacionarnos. También es un gran plot twist que yo siempre digo, muy poca gente está teorizando sobre esto. Es una frase que digo y, y luego pienso, hay que tener audacia para decir eso y qué punto de ignorancia o arrogancia, ¿no? Porque cada vez que investigo un poco más sobre gente que puede estar teorizando, analizando estos nuevos lenguajes del Internet, estos lores, me doy cuenta de que sí hay gente en ello, solo que todavía son estudios muy primarios, ¿verdad? Pero bueno, por ahí van mis intereses también. Solo que la audacity que yo tengo diciendo, es que nadie está estudiando esto, es como quien cree haber descubierto la Tierra. You know what I mean, girls. Este ensayo, como él bien dice, no es una nota de Suicida Girl, no es una nota de Petit Suisse, es más bien la respuesta a la necesidad de hablar, de ponerle nombre, definición o de dar un espacio a poder desarrollar el lenguaje que tan vanamente arrebató en su momento la metafísica cristiana. Entonces, más allá del prólogo, como ya hemos mencionado el prólogo y sus reflexiones en pandemia, generación Z, autodestrucción colectiva, falta del lenguaje a la hora de hablar, de estos pensamientos que Critchley mismo dice que son asquerosamente morbosos, ¿no? Entendemos que el Suicida Girl tiene un punto de atractivo, una energía atractiva, como dice Critchley, morbosamente asquerosa, en el aspecto de es como mirar un accidente de tráfico. Hay una repulsión atractiva que da para atrás, pero que a la vez hipnotiza y no puedes parar de mirar ese cuerpo desmembra girl, ese cuerpo mortaja viva siendo frito en un asfalto de carretera y el impacto que suele tener esa imagen, pero a la vez lo hipnótico que suele ser, ¿no? Pues así defino un poquito el acto de destruirse a uno mismo, Critchley, ¿no? Por tanto, después del prólogo el libro empieza tal que así. Este libro no es una nota de Suicida Girl. Ahí ya nos muestra un poquito las intenciones de que esto no va a ser, pues como ciertos otros autores han hecho, ¿no? Presentar su obra o presentar su ensayo, disertación, whatever, sobre Petit Suisse y al instante alcanzar el acto del Petit Suisse, sino que esto simplemente es como una respuesta a la necesidad que uno, él tiene y dos, que socialmente carecemos de tener espacio, tener lenguaje, tener palabras como para poder hablar de algo que, como Critchley indica, la metafísica cristiana se ha encargado de erradicar. De ahí que esté tan relacionado el acto de Suicida Girl con el tabú, con el secretismo, con la vergüenza, con el esconderlo para casa, ¿no? Han sido muchos años donde el cristianismo y las religiones, las tres religiones monoteístas, han permeado, han controlado la narrativa del hombre y en ello si algo han implementado de manera clara ha sido el concepto de la vergüenza, el concepto del secreto, del tabú. Y ahí es donde empieza este libro, ¿no? De esta manera, Critchley indica que su intención es examinar de cerca el Suicida Girl, con detenimiento, incluso tal vez con un punto de frialdad,
sin tener que precipitarse en juicios ni predicar principios morales como el derecho a la vida o a la muerte. Por tanto, esto no es ni una crítica ni una defensa férrea al acto de Suicida Girl, sino que es como un tango, es una danza, es una necesidad de jugar con las distintas concepciones del Petit Suisse. Hola, 1, 2, 3. Hola, mic, mic. Mi cámara ha decidido dormirse o ha decidido hacerse Petit Suisse. Voy a darle un sorbito a mi café. Como estaba diciendo, Critchley inicia su ensayo analizando el marco legal y moral que todavía da forma a nuestro pensamiento y juicio sobre el Suicida Girl. Y este marco moral y legal es rehén de lo que él llama la metafísica cristiana. Por tanto, desde esa premisa o desde esa metafísica cristiana, la premisa sería que quitarse la vida es un pecado, que el acto del Petit Suisse, aunque no esté prohibido de manera explícita en la Biblia, todos los teólogos cristianos sostienen que es un acto prohibitivo, es un pecado, ¿no? Entonces partimos de que todo nuestro juicio es influenciado desde ese pensamiento, desde esa metafísica cristiana. Ya a partir del siglo XIX el discurso teológico dio un giro o dio un salto al auge de la psiquiatría con el desarrollo de la ciencia y empezaríamos a hablar de estas pulsiones prohibitivas o de estos pecados como trastornos o condiciones de la mente enferma, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, es donde se empieza a hablar de la depresión, de la ideación suicida girl y de distintos tratamientos psicoterapéuticos y médicos que puede tener esa conducta considerada errática, ¿verdad? Pero en el fondo realmente lo que me gusta de esta obra es que hace una constante y repetida defensa de que realmente lo que carecemos es del lenguaje adecuado para hablar de la honestidad sobre el Petit Suisse. Y eso es lo que propone Critchley en este ensayo. Para analizar esta carencia de lenguaje a la hora de poder hablar, de poder expresar o de pensar directamente el acto de Suicida Girl, Critchley hace un repaso general de distintos autores que han podido hablar, opinar, teorizar sobre la muerte. Y de esta manera, por ejemplo, dice que, mencionando a Sócrates, dice: la práctica de la filosofía empieza, por tanto, como un Suicida Girl. Filosofar es aprender a morir, sostiene Sócrates en el Fedón, mientras cuenta a sus discípulos historias sobre la inmortalidad del alma. Este ensayo está estructurado como en 3 partes. En un primer parte habla un poquito de la teología cristiana y su oscura relación con todo lo que viene siendo el Suicida Girl, el origen del tabú y la concepción del pecado, ¿no? La concepción de que la vida como tal no es propia del hombre, sino de Dios. Aquí tengo una cita guardada que me llamó mucho la atención, apuntada, a ver si la encuentro. Wait a minute. Referenciando a Tomás de Aquino y San Agustín, dice: la vida para el cristiano es algo dado, de dadum, latinismo, y sobre la que tenemos derecho de uso, usus, latinismo, pero no de gobernarlo, dominum. Este último solo puede ejercerlo Dios. Por tanto, el acto del Petit Suisse es un pecado. Tomar la vida de la mano de sí mismo sería un pecado porque los cristianos entienden que la vida es concebida por parte de Dios. Nosotros tenemos el derecho del uso, pero no del dominio. Esta percepción teológica
ha permeado en nuestra cultura hasta la actualidad, tal que parece que hablar de Suicida Girl es un acto que puede desencadenar una ola de muertes colectivas, ¿no? Como ese efecto Weather tan bienmente desmentido hoy en día. Hostia, viene una cuadrilla de chavales que he coincidido antes con ellos en el río. Me voy a puto morir. Así que voy a hacer una pausa mientras ellos pasan, ¿vale? Porque bully dumping, trauma core. Vale, prosigo. Me han comido con la mirada más que los 4 tabanos que me acompañaron en el vídeo pasado. Well, I'm just an nympha laying in her garden, nonchalantly. No me hagáis daño, por favor. No me comáis con la mirada. Ya en la modernidad, aunque iba a decir superada la teología cristiana, pero es una mentira porque la teología cristiana nos tiene como rehén todavía en toda nuestra cultura occidental. Pero ya en la modernidad, autores más modernos hablaban o reflexionaban sobre el acto de Petit Suisse, entendiendo, reflexionando sobre la libertad individual y el derecho de decidir sobre la propia vida, ¿no? Aquí entraría un poquito el concepto de la autonomía humana. De esta manera destaca, por ejemplo, en su obra autores como Radicarti, un autor italiano del siglo XVIII que, pobre su nombre porque es más complicado que el mío, nombre completo sería Alberto Radicati di Paserno e Coconato. Radicati, en su obra Una disertación filosófica sobre la muerte, hace un intento de legitimar el Petit Suisse dentro del marco legal y moral impuesto por el cristianismo y el Estado de Italia del siglo XVIII, ¿no? Entonces su tesis parte de que si la libre elección existe, debe de existir también la elección de elegir your own death, tu propia muerte, ¿no? Siguiendo por aquí, Spinoza en su obra Ética también empieza con el axioma de Dios o la naturaleza, ¿no? Y Spinoza habla mucho, por ejemplo, del temor de la muerte. El temor de la muerte está muy ligado al deseo de la inmortalidad del alma, una concepción propia de la teología cristiana otra vez, ¿no? Más allá de ello, tenemos a Hume, que analiza la naturaleza del pecado para con el Suicida Girl y sostiene que el Petit Suisse debería de quedar exento de imputación de culpa o reproche. Creo que digo tantas veces la palabra Petit Suisse que el algoritmo me va a completamente banear el vídeo, pero bueno. ¿Cómo cojones hablo si no de esto? Si ya el diccionario que me han propicio. Saltemos. Aquí, por ejemplo, destaca Critchley a Hamlet y su deseo a mortajearse, en la cual cita a Hamlet, dice Hamlet: ojalá el Eterno no hubiera prohibido en su canon quitarse la vida. De esta manera habla del derecho canónico que prohíbe el acto del Petit Suisse, ¿no? Y hablando de esa concepción de la autonomía humana, tenemos a nuestro jefísimo, ¿cómo están los máquinas? Alias Kant dice, desde su racionalismo y autonomía, que la única ley a la que estoy legítimamente sujeta es aquella a la que legislo para mí mismo, ¿no? Esto sería como la premisa básica de la autonomía humana, la de que no respondo a los intereses de un ente inmaterial, inconmensurable, etc., llamado Dios, ¿no? Sino que respondo a mis propios actos, a mi propia responsabilidad y a mi propia condición vital. Este es el primer punto de la obra, del ensayo, pero para mí el meollo más interesante del ensayo de Apuntes sobre Suicida Girl de Critchley está en las notas de Suicida Girl, ¿no? Las notas de Petit Suisse.
El acto de escribir una nota del Petit Suisse tiene como distintas características, pero que muchas se comparten. Por ejemplo, tiene un carácter público, tiene un carácter o tiene una intencionalidad externa, la de comunicar, la de informar. Parece ser que es como el último intento, el último suspiro del optimista renegado ante la vida un poco. De esta manera, el acto del Suicida Girl puede parecer algo íntimo, pero el punto de que haya una nota lo transforma en una acción de un mensaje dirigido a otros, ¿no? Con una intencionalidad externa, como ya he dicho, convirtiéndose así en un acto público, incluso con una matriz publicitaria, ¿no? Pronto igual tenemos notas de suicidio de los TikTokers en plan Get ready with me para Suicida Girl. No me extrañaría, la verdad, como la chica esta que se hizo viral por el Get ready with me para ir al funeral de mi abuelo. Realmente nuestra temporalidad es tan distópicamente disociada y despersonalizada que somos capaces de hacer Get ready with me para el funeral de mi abuelo. It's quite wild, ¿no? En plan, tiene un punto en el que dices, wow, and you did this for why not? También tienen una intención de explicar o de justificar la decisión, ¿no? La decisión de terminar con lo que llamamos vida puede ser algo muy meditado o puede ser algo muy impulsivo. Por eso quiero destacar que esta obra realmente no tiene una bibliografía médica, psiquiátrica o incluso de apartados de sociología como la de Durkheim. No es algo súper técnico que intenta analizar el porqué de la conducta suicida girl, sino que juega más con esto existe y no se habla y yo quiero hablar y dar espacio a un lenguaje que ha sido encorsetado en moralina y en dogma. Entonces, el análisis de las notas de Suicida Girl es un análisis, no voy a decir vacío, pero sí es un análisis hecho desde ese punto irónico en el que no se analiza de manera psicológica la cognición de la persona que ha escrito esa nota, sino más pues esas características comunes que pueden compartir, aunque sea una nota de Virginia Woolf escrita en el siglo catapún o la de un Gen Z que dice Get ready with me para quitarme la vida. Esta necesidad de explicar o justificar la decisión se presenta en las notas como ese intento de dar sentido al sufrimiento o describir las circunstancias a las que te llevan a estar en esa situación. La intención es la de buscar comprensión y a la vez reivindicar la postura vital de la persona, del sujeto que llega a ese punto en el que la ideación está presente y pasa a la acción, ¿no? Pasa al salto al vacío. También hay un punto de afán de protagonismo. Critchley de esta manera señala que la mente del suicida puede ser un cierto deseo de ser protagonista o de dejar huella, lo que se manifiesta en la elaboración de la nota. Esto es un poco como la necesidad de Camus de no morir de manera absurda y terminar muriendo en un accidente de coche, que es como lo que él denomina la forma más absurda de morir, ¿no? Ese efecto Pigmalión de estar toda una vida worried about y al final plot twist. But you did this for why? Again, why not? El último también habla de el análisis textual que pueden tener estas notas, que en esta obra incluye una gran cantidad de diversos análisis, de diversas notas, en la que se presentan una variedad de razones, emociones, pensamientos y esto nos lleva al último punto, que sería la dimensión existencial de las notas de Suicida Girl, ¿no? Estas notas abren un interrogante sobre el sentido de la vida, junto con los pensamientos propios del autor, abren lugar a temas como la empatía o temas como la introspección, de la mano de una crítica bastante audaz sobre lo
sobre la moralización y la patologización por parte de la religión, posteriormente de la medicina y también de la sociedad, sobre esas mentes pensantes que bailan, que están en un constante tango con el ser o no ser. No he mencionado muchos autores que menciona en la obra porque son autores que he leído y que quiero hacer vídeos sobre ellos, como Camus. La muerte de Sísifo, por ejemplo, es una obra que también me atravesó en su momento y que quiero hablar, pero también de autores que cuando leí a Gina Mery, seudónimo de Hans Mayer, y su obra, que esta obra sí que me ha curtido la piel y que vuelvo de manera compulsiva 2 o 3 veces al año, la obra de Gina Mery, Levantar la mano sobre uno mismo. Gracias, Jordi, profesor. Ha sido de los autores que más me ha marcado en mi recorrido y le guardo un especial cariño, la verdad. Para acabar, quiero mencionar unos cuantos autores por las que repite de manera compulsiva en la obra y de sus paradójicas muertes. Edouard Levé, en 2007, después de entregar su manuscrito Suicida Girl, con 42 años, murió en su apartamento. También Gina Mery ingirió una sobredosis girl de somníferos 2 años después de publicar en el 76 Levantar la mano sobre uno mismo, discurso sobre la muerte voluntaria. Tenía 65 años. Y el último y el más absurdamente paradójico, Albert Camus, que trató de resolver la cuestión del suicidio en la obra El mito del Sísifo. Se mató en un accidente de coche, como antes ya hemos mencionado, y se le atribuye haber dicho que morir en un accidente de coche es la más absurda de todas las muertes. Tenía 46 años. Paradójico lo de Camus, la verdad. No sé a quién le oí que era de los filósofos más ricos o que más dinero había hecho. O sea, aparte de ser el filósofo prácticamente más guapo también. Él es el pick me girl de la filosofía. Él es el manic pixie boy de la filosofía. Espero que nadie me cancele por este statement, pero es lo que pienso. Y para acabar, pues destacar un par de citas, por ejemplo la de vive rápido y vive bien y ten una muerte preciosa, o la que Levé escribió sobre la belleza del Petit Suisse. Tu Petit Suisse fue una belleza escandalosa. Y también Virginia Woolf, que en su cuarta crisis, en su cuarto descenso a la locura, se metió un puñado de piedras en los bolsillos y se tiró al río Essex, al río East Sussex, al río East Sussex, y murió ahogada. Yo también me moriría en un río tranquila, la verdad. Creo que ya he hecho un repaso general del ensayo. Repito, es un ensayo súper fácil de leer, con un montón de influencias, autores y obras que proporciona, que yo creo que es como lo interesante de los ensayos, ¿no? Más allá de lo que dicen o más allá del pensamiento que el autor presenta en ese ensayo, eh, ver el recorrido. Hoy la cámara está decidiendo no grabar, entonces va a haber como 1150, 85.000 cortes, porque, spoiler, la cámara se para cada 2 minutos y medio. Por tanto, ya no sé ni dónde estaba, creo que estaba hacia el final. Hemos hablado del cristianismo, hemos hablado de los distintos autores que influencia, hemos hablado de el análisis textual que hace de las notas de Suicida Girl. Mira, tengo pánico a los bichos
y anda un colibrí por aquí y en especial los colibríes me dan bastante miedo. Así que vamos a dejarlo aquí. Vuelvo a repetir la obra. Apunte sobre Petit Suisse de Simon Critchley, una obra que me ha atravesado y también porque tiene autores que los guardo en mi corazón, como Gina Meri. Próximo vídeo no sé cuándo ni de qué, pero espero cogerle gusto a este pequeño ritual de humillación a la que me someto y pues nos volvemos a ver. Este sorbito de café a vuestra honra. Y aunque la pregunta no ha sido respondida, la vuelvo a preguntar y la dejo al aire para cada quien reflexione en su casa. ¿Es el suicida Gel un acto de libertad? ¿Puede la filosofía reflexionar acerca de ello sin caer en el tabú? Hoy, en el primer capítulo de Soft Rage Sessions, Simon Critchley y su ensayo Apuntes sobre Suicida Girl. Espero que os haya gustado. Nos volvemos a ver. Mic, mic.